Tenemos el día de hoy en el webinar que empezamos posgrado y extensiones. Vamos a trabajar este tema con Juan Carlos Barrera. Juan Carlos, les cuento un poco acerca de él. Él es magíster en Administración Estratégica de Empresas, graduado en Centrum Católica, ingeniero informático también de la misma universidad. Tiene ya más de 18 años de experiencia en el tema de gerencia de proyectos de tecnología de la información. Es docente de diseño organizacional y procesos, tecnologías de la información y gestión de proyectos en reconocidos centros de estudios universitarios, en el cual también en nuestra casa de estudio, en la Universidad de Piura, y actualmente es socio fundador de Progress, donde desempeña el cargo de gerente de tecnologías de información y transformación digital. Anteriormente también estuvo a cargo como gerente de proyectos y operaciones de canales digitales en la empresa Telefónica del Perú, ¿no? Bienvenido, Juan Carlos. Quiero comentarle un poco a los participantes la forma como vamos a poder trabajar. Juan Carlos va a estar exponiendo alrededor de unos 30 a 45 minutos y al momento que el tiempo, bueno, que tú acabes con tu presentación, vamos a tener en la parte inferior, los participantes tienen una ventanita donde dice preguntas y respuestas, y ahí pueden ir escribiendo las preguntas que ustedes tengan y al finalizar vamos a ir respondiendo en la que nos alcance el tiempo, ¿ok? Para la parte del chat, céntrense en que las preguntas sean en la parte donde dice preguntas y respuestas para poder organizarnos mejor, ¿ok? Bienvenido, Juan Carlos, entonces, y bueno, aquí vamos con tu presentación. Buenas tardes, muchas gracias por esa presentación. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por estar en esta webinar, donde espero que puedan absolver algunas consultas que tienen que ver con la planificación digital, sobre todo en un momento un poco complicado el que nos ha tocado vivir, ¿no? Y cómo vamos a poder colaborar los empresarios y las organizaciones para poder adaptarnos y poder manifestar que la virtualización de procesos puede dar pie a una rápida reacción de las organizaciones ante la coyuntura vigente, ¿no? Quisiera saber si están viendo la pantalla compartida, por favor. ¿Sí? Sí, por el chat nos están comunicando que Okay. sí. Muchísimas gracias. Gracias por eso. Bien. Esta es una... vamos a empezar por entender lo que es la transformación, ¿sí? La transformación digital. La transformación digital ha tomado muchos matices ya desde hace muchísimos años, ¿no? Y nos ha llevado a reaccionar y a reflexionar sobre, en realidad, qué cosa es lo que las organizaciones y el móvil que las empresas necesitan para poder instalarnos en medio de este ecosistema al que vamos a denominar hoy día el ecosistema de transformación o conversión digital. ¿Okay? Mucho se ha hablado de diferentes terminologías, objetivos, situaciones y que hay que entrar, que tenemos que entrar para poder estar en boga y no morir en el intento como organizaciones modernas. Entonces, lo primero que debemos comprender, no sé por qué esto no avanza, bueno, es en qué terreno estamos hoy día o hace ya un tiempo ubicados y tratar de comprender lo que tenemos alrededor como no solamente herramientas o mecanismos digitales, sino entender si es que cada parte del entorno es posible convertir o no. Eso es lo primero que debemos comprender. Hoy, un alto porcentaje de dueños o directores de las organizaciones en nuestro país y en la región también, o sea, considera súper importante desarrollar herramientas digitales
dentro de sus empresas, ¿no? Pero después cuando el proyecto ha terminado, ha finalizado, esa parte manifiesta que está en agrado con el resultado, ya sea porque fue parcial o porque no era lo esperado, ¿no? Si estuviéramos viendo gestión de proyectos, podríamos poner un ejemplo de lo que esperamos y lo que finalmente recibimos, ¿ok? Pero esta es la realidad, ¿ok? Hasta el año pasado, ¿no? En esta encuesta que la realizó PAT RTM sobre 400 altos directivos, este fue el ratio. O sea, prácticamente de cada 10 habían 7 dueños o directores de organizaciones que no dijeron, mira, no era lo que yo esperaba, ¿no? Pues aquí habría que cuestionarnos en primer lugar, ¿no? Y anotar bien cuáles son las expectativas y las posibilidades que las personas que dirigen esas organizaciones realmente tienen, ¿no? ¿Cuáles son algunas limitaciones que pueden haber sido factores en contra, ¿no? Que han jugado en contra para este logro de expectativas para llegar a esa meta ideal? Pues, en primer lugar, el tiempo, ¿no es así? El tiempo que corre y que no se detiene. La estrategia, habría que entender qué cosa es la estrategia, qué significa la palabra estrategia, ¿no? Que es el cómo llegar finalmente a esos objetivos. Hay muchos caminos para poder llegar al objetivo, pero el cómo es importante. Y en tercer lugar, si realmente estamos calificados para poder entrar a ese juego, ¿no? Eh, podemos tener muchísimas ganas, podemos haber visto muchos videos, podemos podemos inclusive tener el dinero para matricularnos en los 40K y nunca hemos entrenado realmente en una pista, ¿no? Y muy probablemente a los pocos kilómetros estemos un poco consternados o cansados, ¿no? Y finalmente la resistencia al cambio, porque si todos no nos pusimos de acuerdo al inicio, pues cuando se ponga esto en algún lugar antes de salir y haya una persona que tenga que tomar la decisión para poder implantarlo ya, eh, si esta persona es muy influyente y dice que no, pues podría haber dineros que se pierdan, ¿no? Entonces, no solamente es el comprar, ¿no? El armar una consultoría o contratar una consultoría y llenarnos de documentos, también digitales, ojalá, sino que esto implica, además del cambio tecnológico, un cambio cultural, ¿no? Hay un cambio cultural detrás que se tiene que apalancar el cambio tecnológico y el cambio de procesos para poder eh, cubrir esta expectativa, ¿no? De los dueños y directores cuando deciden enrumbar hacia este cambio. Y nos vamos a encontrar con muchísima terminología en inglés o en español, ¿no? Mucha terminología. Y bueno, yo lo que les recomendaría en primera instancia para poder hacer un buen diagnosis o una buena evaluación es entender qué cosa significa cada una de estas terminologías para poder priorizar. Y para eso, pues hay que clasificar la terminología. Es lo primero que hay que hacer, ¿no? Hay que separar los métodos, los recursos y las herramientas, ¿no? Esto es lo primero que deberíamos hacer en una organización. Entender y clasificar. Entonces, una vez que ya sabemos de qué trata cada parte, conceptos, métodos, recursos y herramientas, ahora hay que entender qué cosa es la transformación en sí, esta conversión digital, ¿no?
para saber qué cosa es lo que necesitamos. ¿Necesitamos aplicar metodología? Seguro. ¿Necesitamos adquirir recursos? Probablemente. ¿Necesitamos comprar herramientas o rentar herramientas? Lo necesario, lo suficiente para poder cubrir nuestra primera meta, porque la transformación va a estar trazada por diferentes hitos. O sea, no es un solo hito o Big Bang. O sea, hay varios estados que deben suceder y que hay que pasar para poder llegar a la expectativa final. Bueno, hay dos enfoques. ¿Okay? La mayoría de empresas, ¿no? Felizmente ahora eso está empezando a cambiar, pero la mayoría de empresas se ha enfocado en colocar la tecnología al centro, ¿no? La tecnología al centro. Bueno, es como empezaron los métodos de cambios hace ya muchos años, ¿no? Y aquí asumimos que la tecnología por sí misma debería tener un efecto transformador, ¿no? Aquí hay una labor de convencimiento a las personas que va a ser de mucho empuje y va a costar trabajo. Los costos probablemente sean elevados, haya un gran tiempo y, bueno, finalmente vamos a encontrarnos con esa cobertura de expectativas parciales, ¿no? Y en donde vamos luego a tener algunas caras tristes. La otra posibilidad es hacer una transformación con el enfoque del cliente al centro, ¿no? El foco es el cliente, quien está en el centro del diseño, ¿no? En el centro de los resultados para las organizaciones. Además que las personas se comprometen y van a ayudar, las personas, me refiero a las personas que van a participar de la transformación o de los proyectos, van a codiseñar, se van a comprometer con el resultado. Y la tecnología, fuera de ser el centro de atención, ¿no? Y asumir que por sí misma va a cambiar las cosas, pasa a ser un habilitador. ¿Ok? Pasa a ser un habilitador. También se le conoce como facilitador. Entonces, la recomendación, uno, era, bueno, primero entender dónde estamos parados. Para entender dónde estamos parados, había que conocer y clasificar métodos y conceptos de recursos, de herramientas. Entender de qué trata cada una de estas familias. Y luego, lo segundo, y una recomendación, era tratar de ir a un enfoque de cliente al centro. ¿Sí? Esto nos va a permitir que la tecnología se convierta en un habilitador. ¿De acuerdo? Bien. Alguna vez leí esto y me pareció súper interesante, de un especialista de inteligencia de negocios. Decía que las organizaciones que son nativas digitales no deben transformarse. Lo que es necesario es la transformación digital de las compañías tradicionales. Suena un poco duro, suena un poco excluyente, pero como concepto y como base de transformación, a mí me pareció realmente válido, ¿no? Y nos lleva un poco a reflexionar, ¿no? ¿Y por qué nos lleva a reflexionar? Porque nosotros tenemos que llegar a comprender si lo que necesitamos es una adaptación o una adopción tecnológica, ¿ya? Y ese es el tercer punto de esta conversación, ¿no? Entender qué cosa necesitamos, adaptación o adopción. Y bien, y al final, finalmente,
es más que seguro que estas necesidades se van a intersectar en el tiempo, ¿ya? La adaptación se va a intersectar con la adopción. Es decir, hay tecnología que tengo que adaptarla, es tecnología con la que cuento, tengo que adaptar, y hay tecnología que tengo que adoptar. O sea, no voy a poder seguir con cierta parte de procesos y tecnología vigente, y voy a tener que traer nueva tecnología. Pero para traer la nueva tecnología, yo debería primero haber revisado cuál es el estado de mi organización, ¿no? Y lo que vamos a revisar es la parte primitiva de las cosas, es decir, cuáles son las diferencias entre una organización tradicional y una organización digital, ¿no? En verdad estamos en un enfrentamiento, o sea, hay este enfrentamiento de tradicionales contra digitales, o realmente lo que debería prevalecer es que tenemos que convivir entre lo tradicional y lo digital, ¿ok? Y ese es el cuarto pensamiento que quería compartir, o sea, no es un enfrentamiento, es una convivencia, ¿ok? Así como en el tiempo conviven la adaptación y la adopción tecnológica, ¿no? No es un enfrentamiento lo tradicional y lo digital, sino muy por el contrario, se trata de una convivencia, ¿no? Y creo que esto nos va a decir mucho, ¿no? Esta imagen, que vale más que muchas palabras, nos dice en dónde estamos parados hoy, ¿no? Dónde estamos realmente parados hoy, no solo como sociedad, sino como eh, relación digital, ¿no? Las relaciones digitales que existen, no solo entre organizaciones y clientes, entre alumnos y centros de estudio, ¿ok? Entre empresas, sino entre las personas en sí, ¿no? La relación digital eh, es el resultado de la convivencia entre nativos digitales y no nativos digitales, ¿no? Esta imagen de antaño, eh, pues era así. Y es así aún en varias organizaciones. Y no es que esté mal, ¿sí? Lo que pasa es que tienen un ciclo de vida tradicional, ¿no? Y tienen un plazo de transformación en lo que se puede considerar necesario para estas empresas tradicionales, ¿no? Esta fue una imagen de una empresa completamente tradicional, ¿no? Pues no veo ninguna computadora por ahí. Si ustedes ven una, me avisan, pero no veo ninguna. Versus o una empresa completamente digital, ¿no? Donde las palancas son la venta online, los procesos virtuales, los productos digitales, los servicios digitales, la interconexión digital, los asistentes virtuales, el comercio electrónico, etcétera, ¿no? El e-training, e-learning, aplicaciones empresariales, toda la terminología que podamos asociar a una empresa 100% digital. ¿Tenemos empresas 100% digitales? Sí. Yo les podría decir, mira, si ustedes eh, pueden crear, ¿no? Si pudiesen crear una organización que ofrece productos completamente digitales, como por ejemplo un antivirus, que no necesita cuyo delivery es online, ¿no? No necesita además el mundo físico para entregarse, ¿no? El comprobante es online, la facturación electrónica es online, el proceso está completamente virtualizado, ¿no? La autenticación es digital, ¿no? Y toda la postventa también es digital. Entonces,
Una empresa que se dedica a la venta de antivirus puede contener todos sus procesos virtuales, sí. Podrán haber excepciones, quizás, pero sí, pueden haber empresas completamente digitales, ¿no? Y bueno, esta es esta es la lámina, ¿no? Que resume la conversión, ¿sí? La conversión. Y abajo hay unas notas interesantes de generaciones, ¿no? A ver si nos podemos ubicar ahí, ¿no? Si nos podríamos ubicar. Yo me quiero imaginar pues, que la generación alfa, ¿no? El pensamiento de la generación alfa va a ser súper interesante, ¿no? Están debajo de los 6 años ahorita. Yo tengo sobrinos alfa que, o sea, manejan, manejan los aparatos electrónicos mejor que nosotros, ¿no? Son nativos digitales, además. Entonces, entre la empresa tradicional y la empresa digital, si la tradicional quiere llegar a ser empresa digital, ¿no? Va a existir una brecha, ¿de acuerdo? Va a existir una brecha. Y esa brecha, ¿no? Puede ser ideal, puede ser fundamentalmente muy ancha o muy corta. Entonces, la recomendación siguiente es, hay que trazarse una meta que sea factible, ¿no? Una meta digital que sea real, que esté alineada a la estrategia de la empresa, obviamente, ¿no? Y es la declaración de la organización el decir, vamos a llegar a esta meta. ¿Pueden haber varias metas intermedias para llegar a esa gran meta? Sí. Pueden haber eh, hitos intermedios de transformación durante el proceso para coberturar y llegar hasta esa meta. Y es probable que no llegamos o sea, que no lleguemos a ser una empresa 100% digital, ¿no? Siendo hoy día 100% tradicional, ¿no? Porque se trataría de virtualizar la mayoría, si no todos los procesos físicos de la empresa tradicional a procesos virtuales. Y existe un sinnúmero de factores normativos, eh, de ley, gubernamentales, etcétera, o físicos inclusive, manifestados y que van a impedir pues, que seas una empresa 100% digital, ¿ok? Como la que vende antivirus. Si eres un restaurante, por ejemplo, no puede ser 100% digital porque tienes que tener una parte física de elaboración de productos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que razonar, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo digital? Yo no puedo ser una empresa 100% digital, correcto. ¿Cuánto puedo digitalizar de mi empresa? ¿En qué debo pensar? En los procesos. Y cuando pienso en los procesos, debo decir, ¿qué parte de estos procesos yo debería virtualizar? ¿No? Y voy a priorizar esta virtualización, ¿no? Y el primer grupo de priorización le voy a llamar la meta 1, el segundo grupo de priorización será la meta 2, y así podré ir cubriendo la brecha digital gradualmente, ¿no? Tampoco se trata de que lo cubras en décadas, pero tienes que aterrizar y ver tus posibilidades, o sea, no estresarnos por no ser una empresa 100% digital. Hay que ver un conjunto de factores, ¿no? Hay que ver factores culturales, factores de capital, factores de posibilidad, factores, si nosotros mezclamos todos los factores, pues hay factores de adaptación y factores de adopción. ¿Okay?
Entonces, la transformación, ¿no? Básicamente pasa por... La transformación digital es el efecto, al final. Esa es la consecuencia, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es la digitación, es la conversión en sí, ¿no? Hay que pasar todo lo posible de información, ¿no? De manera tradicional a digital. Eso es lo primero que deberíamos ver en las empresas. Las empresas empiezan comprando el software más caro del mundo para otros objetivos, ¿no? Y en verdad vamos a sesgar dineros para algo que estamos perdiendo de foco y de lado, que es enfoquémonos primero cómo tenemos nuestra información, dónde la tenemos, en qué calidad, cómo lo resguardamos. O sea, es lo primero que debemos hacer. La digitización, ¿ok? Es la conversión a información digital, ¿no? No vamos a poder convertir el total, ¿ok? Es lo más probable, pero hay que tratar de aproximarnos, ¿ok? Lo segundo es la digitalización, que no es igual que digitización, ¿ok? Ejecutar el cambio tecnológico fundamentado en cambios de procesos, ¿no? Es la digitalización. Y el efecto de haber llevado la conversión y el proceso de digitalización, que es ejecutar el cambio tecnológico, va a tener como efecto, va a tener como consecuencia la transformación. Entonces, ¿qué es la transformación digital finalmente? Es el efecto de la digitalización, ¿no? Que tuvo como punto de partida una digitización. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que comprendimos esta parte, ¿no? Y nos concentramos en la digitalización, ¿no? Yo preparé un gráfico aquí para entender, ¿no? Cómo la virtualización de procesos, de los N procesos que calificaron para virtualizar, porque no todo virtualiza, obviamente, ¿no? Se tiene que relacionar, ¿ok? Con este conjunto de métodos, con este conjunto de recursos, con este conjunto de herramientas para que la arquitectura de negocio de nuestra organización se pueda sostener, que esos procesos virtuales caminen en cloud o en un propio repositorio. Y la transformación va a ser la suma de los procesos que se virtualizaron, ¿no? Las aplicaciones empresariales que fueron la combinación de las herramientas y los recursos, ¿no? La conexión digital o interconexión digital, más, no deja de ser importante, los métodos, la metodología. ¿Okay? Estos son, digamos, los componentes principales, ¿no? De la transformación, del resultado, de la consecuencia de la digitalización y la digitización, ¿no? Esta es la combinación que debemos tomar en cuenta. Procesos, aplicaciones empresariales, no estoy hablando de apps, no, sino aplicaciones en general. Estamos hablando de plataformas, de sistemas de información, aplicaciones empresariales. La interconexión digital para yo conectarme como proceso virtual a otra organización, ¿no? Esa organización posiblemente tiene ya un proceso virtual con el cual puedo yo encadenarme arriba en el mundo virtual. Y podemos hacer una relación de empresa a empresa, ¿no? Business to business. Porque ya formo parte
de la cadena virtual. ¿Ok? Esa interconexión digital es la que me permite entrar correctamente con mi proceso virtual a la cadena. ¿Ok? A ver, ¿de qué sirve, hablando de arquitectura empresarial, comprar la mejor tecnología? Porque me la contaron, porque me dijeron. ¿De qué sirve comprar la mejor tecnología sin haber evaluado mis procesos, sin haber virtualizado mis procesos? Si mi proceso sumaba 1 más 1, 3, ¿no? Le meto tecnología para acelerarlo y va a sumar 1 más 1, 3 más rápido, más rápidamente. Y si lo llevo a la nube, ¿qué va a pasar? Van a llover treces. Entonces, ocupémonos primero de evaluar cuáles son los procesos candidatos para una virtualización, ¿no? Y poder entrar a este ecosistema digital, ¿no? Para entrar al ecosistema digital, yo debo ser una organización digital, tal vez no al 100%, pero tengo mis procesos virtualizados para entrar al ecosistema digital. ¿Tengo la interconexión digital? Sí. Tengo una cadena virtual en la nube o en parte de la nube, ¿no? Que a través de mi proceso virtual se utiliza en aplicaciones empresariales, dentro de mi empresa y fuera de ella. Y tengo el lujo de ofrecer hoy mi proceso como servicio, si deseara. ¿Para quién? Para otras empresas. Y si es masivo, para el público en general, posiblemente. Bien, vamos a acelerarnos un poquito para entrar a la parte de estrategia, ¿no? Entonces, hay algunas palancas, objetivo que hay que tomar en cuenta en la transformación. Primero, la visión, ¿no? Primero, la visión. Entonces, es esencial dominar las lógicas digitales. Luego, los procesos. Tercero, los puntos de contacto. ¿Sí? Cuarto, los servicios. Quinto, ¿cuál es el modelo de negocio? Mi modelo de negocio. Sexto, la cultura, ¿no? Dicen que solo las compañías que sean capaces de insertar el chip digital en el ADN de las personas avanzarán. Pues, es una frase. Bien, entonces, para hacer planificación digital, ¿no? Hay que hacer una formulación digital. Entonces, heredamos conceptos de la planificación estratégica, no es ajeno a ello, ¿no? Entonces, yo considero y recomiendo hacer esto en dos etapas. La primera etapa es el diagnóstico de brecha digital, es decir, cuánto me falta para llegar a esa primera meta, ¿no? Al cual le vamos a llamar el delta digital. ¿Okay? Y la segunda parte es la planificación digital en sí. Hay que planificar los proyectos, ¿no? Que antes fueron iniciativas y actividades de transformación, ¿no? Entonces, la formulación digital estratégica se compone de un diagnóstico del delta digital, que también se llama diagnosis delta, y la otra parte es la planificación en sí. ¿Qué planificación digital? Bien, entonces, hay 5 dominios de transformación: clientes, la competencia, los datos, la innovación y el valor. Y si consideramos las palancas de transformación objetivo que vimos en las láminas anteriores, ¿no? Lo que deberíamos tener es una matriz digital, ¿no? Esta es nuestra matriz digital.
para la etapa 1 de diagnóstico, ¿no? Hay que cruzar las palancas de transformación con los dominios de transformación digital. Y esto es parte de una metodología también, ¿no? Para hacer transformación digital hay que ser ordenados. Entonces, esta es parte de la metodología, ¿no? Y hay que cruzar dominios de transformación digital con palancas de transformación. ¿Okay? Por ejemplo, clientes con puntos de contacto, datos con procesos, la innovación con la visión, ¿no? El valor del negocio con los servicios. Los 5 dominios de transformación que vemos en la parte superior, ¿no? Se analizarán versus las palancas de transformación, porque el objetivo va a ser establecer los indicadores digitales, ¿no? Y en donde cada indicador digital representará una dimensión de transformación digital. Entonces, para cada una de estas marcas que hemos puesto en la matriz, va a ser posible, ¿no?, emplear los siguientes métodos, ¿no? Para el cruce de innovación y visión, un análisis de mercado digital y segmento. Para el cruce de innovación y cultura, un análisis de factores e indicadores. Para el cruce de clientes y puntos de contacto, un análisis de canales digitales. Para el cruce de competencia y modelo, un análisis de competencia, análisis de procesos virtuales para datos y procesos, y análisis de servicios digitales e indicadores para valor con servicios. ¿Okay? Entonces, cada indicador se va a definir en función al cruce, al método. Entonces, cada método nos va a situar en un conjunto de actividades para resolver cada indicador digital. En el primer indicador digital, por ejemplo, se deberá hacer un estado del mercado digital, una situación y características de audiencia e intereses. Para el segundo factor digital, se tendría que hacer entrevistas, ¿no?, y formar equipos de trabajo. Bueno, y para cada uno de los indicadores, pues hay que desarrollar un conjunto de actividades, ¿no?, detalladas para resolver ¿qué? Vamos a encontrar estos valores, estos indicadores digitales, ¿no? Y estos innovadores digitales se van a representar en un chart de dimensiones para compararnos. Es decir, vamos a compararnos, ¿no?, cada uno de estos indicadores digitales que hemos encontrado producto del análisis, ¿no?, en la etapa de diagnóstico digital, ¿no?, lo vamos a comparar contra los indicadores globales. ¿Okay? Por cada dimensión. Se sitúan en un chart de dimensión y se comparan. ¿Okay? Se comparan y se cuantifica. ¿Okay? Se cuantifica. Se cuantifica el indicador, ¿no?, de tal manera que cada empresa, cada organización va a tener una especie de nota digital. Es decir, cada organización, después de los análisis y los indicadores tabulados, ¿no?, entran en una función de indicadores para resolver una nota, ¿okay?, una escala, o como lo quieran llamar, porque si el global está en 15 para tu dimensión y tú estás en 11, te faltan 4 puntos para llegar a esa meta. Entonces, esa es la cuantificación. Mediante métodos de simulación y cálculo, vamos a establecer tu factor digital para cada empresa, a partir de las brechas establecidas por cada dimensión de transformación. ¿De acuerdo? Entonces, luego, este indicador te ayudará a establecer las iniciativas,
las iniciativas de control para poder cubrir esta brecha. Entonces, estas actividades que vamos a planificar de los factores digitales de la organización y el entorno digital externo nos va a permitir establecer estrategias digitales, es decir, cómo llegar a cubrir esas brechas, ¿no? Para eso se van a establecer lineamientos de transformación, proyectos de implementaciones tecnológicas y actividades y procedimientos de implementación. Las estrategias digitales tienen que estar alineadas completamente al plan estratégico de la organización. No se tiene que desalinear del plan estratégico de la organización. ¿Ok? Y cada proyecto de iniciativa, ¿ok?, tiene que estar alineado a cada uno de los indicadores y a la cobertura de la brecha que le falta en cada dimensión. ¿Sí? Tú tienes un indicador digital, ¿sí?, en algunos indicadores por dimensión podrás estar por encima, en otros podrás estar por debajo, y se dibujarán, se planificarán algunos proyectos que van a corresponder a estrategias de transformación que van a estar a su vez alineadas al plan estratégico de la organización. A esto llamamos planificación digital. Entonces, el proyecto 1, por ejemplo, en este gráfico, estará orientado a cubrir la brecha digital del Customer Contact, es decir, de lo que te falte como brecha para cubrir esa dimensión y llegues al ideal global, te aproximes o lo sobrepases. Entonces, un plan digital de transformación debería tener todos estos componentes, ¿no? Desde tu visión, tu mapa de estrategias digitales, lineamientos, actividades, los proyectos de implementación, un capacity planning tecnológico, quiénes van a conformar el equipo de trabajo y qué roles tendrán. Algunos proyectos se cubrirán con metodología ágil, otros proyectos se cubrirán con metodología tradicional. Un plan de trabajo ejecutivo y uno detallado, un plan de gestión de cambio y finalmente, pues las conclusiones del plan, ¿no? Esto es lo que debe contener un plan digital, como mínimo. Bien, creo que estamos en tiempo. Bien, vamos a responder. Tenemos 15 minutos para responder las preguntas. Sí, Juan Carlos, justo aquí nos preguntaban acerca de, no sé si también puedes ver por si acaso para irlo siguiendo, dice, Elizabeth nos pregunta, ¿es importante reconocer y o identificar cuáles son los grupos de personas o entidades que afectan o son afectados por las actividades de una empresa u organización para hacer una planificación estratégica? Mira, yo te diría, la respuesta es, debería ser importante, ¿ya? Y te voy a decir, para que tú puedas calificar, por ejemplo, un equipo de trabajo de alto desempeño, tienes que pasar por etapas, algunas etapas. El equipo de trabajo de alto desempeño calificado para la primera meta, ¿ya?, no necesariamente va a ser el equipo calificado para la segunda meta, porque recuerden que cada meta se va a componer de un conjunto de iniciativas, actividades o proyectos para llegar a esa meta que pueden tener una naturaleza completamente distinta, ¿no?, al conjunto de proyectos para la otra meta. Es más, ambas metas pueden estar avanzando en paralelo, solo que se van a establecer en tiempos distintos. Entonces, las organizaciones van a preparar equipos que van a conformar mesas de trabajo donde no necesariamente la metodología circular va a funcionar en el estricto orden, ¿no? Bien, correcto. Hay otra pregunta aquí, si nos hacen hincapié acerca de la fintech, ¿es una herramienta o un concepto? FinTech es un recurso, es un recurso.
por detrás están todos los conceptos financieros sobre procesos virtuales. ¿Ok? Y luego eso se convierte en un recurso. ¿De acuerdo? Hay otras preguntas aquí, a ver si me Sí, sí, por supuesto. resolver. La data generacional, la fuente, sí, eso lo paso al final, por favor. ¿Sí? ¿Alguna sugerencia para hacer planificación digital? Nos comentan. Y su posterior aplicación sin que el personal se desmotive. Ok. Aquí la sugerencia es que, acompañado al plan de transformación digital, se trabaje un plan de gestión de cambio con recursos humanos si es que contiene la organización un área de estas. ¿Ya? Un plan de gestión de cambio cultural. O sea, es toda una... Hay metodología para ello inclusive, ¿sí? Eh, las consultoras que se encargan de hacer transformación, por lo general, incluyen un plan de gestión de cambio también, ¿ok? Para que el personal no se desmotive. Vamos a ver si esto está respondida. El modelo de las 5 fuerzas de Porter aplica a este proceso, es transversal. Porter es transversal, ¿ya? Porter es transversal, ¿ok? Por ejemplo, la línea de competencia se mantiene, ¿no? Procesos, etcétera. ¿Sí? Es transversal. No tienen por qué dejar de aplicarlo. Hay otra pregunta respecto a las empresas en Perú. Dice como, por ejemplo, la dificultad que tiene Perú para poder invertir en transformación digital, como por ejemplo, la empresa de Correos Nacional debería invertir en su transformación donde todas las empresas deberían utilizar Sí. los correos postales, dice, ¿no? A ver, en su transformación. Bueno, esto es relativo, ¿no? O sea, como les digo, cada empresa tiene que medir su brecha digital. Todo parte por un diagnóstico de brecha digital. Entonces, si tú conoces cuánto es lo que te falta para aspiracionalmente obtener esa primera meta, vas a saber cuáles son los procesos que debes virtualizar. Entonces, si Correos del Perú, por ejemplo, debería invertir en su transformación, hay que ver qué parte de Correos del Perú se puede virtualizar. O sea, qué procesos de Correos del Perú tienen que pasar a digital. ¿Ok? Entonces, eso es. O sea, las empresas 100% digitales están en un extremo y las empresas 100% tradicionales están en el otro extremo. Entonces, para que una 100% tradicional se convierta, no necesariamente tiene que llegar a ser 100% digital. Vas a caer en el medio, en alguna parte de ese centro, el medio. Entonces, tienes que saber cuál es la parte ideal para ti, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué tan conveniente realizar esta inversión en una coyuntura? Ya, en la coyuntura actual, ya, está sucediendo lo siguiente, y eso es importante ver, ¿no? Eh, Muchas empresas ya tuvieron una primera ola de transformación y se han podido sostener el día de hoy gracias a que la mayoría de sus actividades y sus procesos eran virtuales de por sí, ¿no? Las empresas que nos dedicamos al desarrollo de software, por ejemplo, y que tenemos desarrolladores en diferentes partes del mundo. Entonces, esa colisión de ahora, coyuntural, ha afectado de alguna manera, pero no en un impacto tan fuerte como en una empresa cuyos procesos son físicos, ¿no? Y que están el día de hoy evaluando qué parte de esos procesos físicos van a pasar a virtualizar. Entonces van a tener que invertir en esa virtualización que van a priorizar, ¿no? Obviamente por el golpe financiero van a, de todas maneras, tener que priorizar para saber qué iniciativas de transformación son las que deben ir primero antes que otros. Abordar qué o cómo abordar esta venta o consultoría. Bueno,
yo no les recomendaría que entren en un plano de consultorías al 100%, ¿no? O sea, contratar una consultoría al 100%. Deberían tratar de invertir en un proyecto de cambio sobre procesos priorizados que se necesitan convertir y que traigan incorporado ya una petit consultoría para que les puedan ayudar a verificar y a validar esos procesos que piensan virtualizar. No hay mucho tiempo para una gran consultoría bajo la coyuntura actual. Si la coyuntura no fuera la actual, es posible que haya otro tipo de planteamiento, ¿no? ¿Cómo se llega a cuantificar el índice digital? Bueno, eso es tema, sí, es tema de otra conversación, ¿ya? Es un poco extenso, pero hay métodos y es un algoritmo un poco complejo, ¿ya? Donde entran en juego varios factores, ¿ok? El número base que puedes considerar es las referencias globales, ¿ok? Gartner tiene buenas referencias globales, por ejemplo. ¿Cómo convencer al directorio de empezar la planificación digital? Bueno, haciendo un diagnóstico de la situación actual, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, no hay mucho que convencer, o sea, eh, hay que elegir entre dar pasos hacia adelante o dar pasos hacia atrás, pero hay que saber cuántos pasos hacia adelante tienes que dar, ¿no? Una empresa en crisis, al borde de su liquidación y se requiere una inversión, pues evaluar primero cuál es la real situación financiera, ¿no? Y si todavía hay posibilidad de un salvataje, buscar financiamientos externos, ¿no? Ya sean estatales o sean de instituciones foráneas. ¿Cómo se aplicaría a una inmobiliaria, dado que la mayoría de sus procesos son tradicionales? Bueno, las inmobiliarias ya tenían parte de los procesos virtualizados, ¿no? Por ejemplo, el mostrar propiedades que están eh, en venta, por ejemplo, y hacer recorridos virtuales, ya se encontraba. Hacer preselección y contactabilidad con las personas que nos iban a enseñar el inmueble o encargadas de esos inmuebles, también ya existía como proceso virtual. Como postventa, también existe el proceso virtual. Un libro de reclamaciones, por ejemplo, es una, es una postventa, ¿no? Otra pregunta por aquí mencionan, ¿quiénes deberían liderar la planificación digital en una organización? ¿El área de innovación, la jefatura de planeamiento o debe ser la dirección o gerencia? ¿Qué tanto puede trascender este aspecto en los colaboradores? Ok, lo tiene que liderar un director, es lo recomendable. Las personas que dirigen las empresas tienen que tener el pleno convencimiento del camino que van a tomar, ¿ok? Y este camino, pues se contagia de la cabeza hacia abajo, ¿no? Existen éxitos cuando esto se empodera en otras cabezas de la organización, pero el empoderamiento es prácticamente público, ¿no? Lo hace el director o el CEO. En los comités de revisión de iniciativas digitales, lo preside el director de la empresa. O sea, tiene que ser una persona que esté preparada, tiene que ser una persona que esté capacitada, tiene que ser una persona que crea en la cobertura de esas brechas digitales, ¿no? Y si es así, este aspecto trasciende. Otra pregunta dice, ¿cómo cree que la digitalización educativa actual afectará al sistema escolar peruano? La digitalización educativa. Ok. En el concepto de transformación, digitalización es modificar el proceso. ¿Ok? Entonces, si modificamos el proceso educativo de hoy, tiene que afectar el sistema escolar de todas maneras, ¿no? El cómo, bueno, ya lo estamos viviendo actualmente. Hay un gran problema que se llama cobertura.
cobertura tecnológica. Hay un gran problema de cobertura que se tiene que resolver en poco tiempo para entender qué es posible y qué no es posible hacer, ¿ya? Porque nuestra realidad de centro de estudio es completamente distinta a la realidad del sistema educativo total peruano, ¿sí? Entonces, aquí hay un proceso que ya cambió, pero que no puede llegar a todos por la falta de cobertura. Otra pregunta nos hace Luis. ¿Qué se tiene que considerar un marco de referencia o un alcance, así como la planificación de recursos, restricciones y riesgos? Bueno, ahí me están mencionando elementos de management. Esos son elementos de management de proyectos, ¿ok? Los componentes o elementos de management de proyectos o de gestión de proyectos no deben desaparecer porque se trate de un proyecto de transformación que compone la cartera de un plan digital. O sea, usted tiene que continuar llevando el management correctamente con alguno de los frameworks existentes, ya sea a ver, por ejemplo, PMI o alguna otra metodología. Ahora, hay metodología de desarrollo, no confundir metodología de desarrollo con metodología de gestión, o con método de gestión, o con marco de trabajo de gestión, ¿eh? O sea, existe el marco de trabajo de gestión como management, que son los componentes que me acaba de mencionar, que hay que mantenerlos. Son transversales a todo tipo de proyectos en la mayoría, ¿sí? Con la metodología de desarrollo, que es totalmente distinto, tradicional, ágil y sus diferentes variantes, ¿sí? Entonces, yo la recomendación que le doy es, usted tiene que continuar con su gestión de riesgos, tiene que continuar con el management apropiado para este proyecto, sea de transformación o no. Y bien, Patricia, para resolver la última pregunta, nos dice, si una empresa es tradicional y quiere comenzar a digitalizarse, ¿por dónde debería comenzar? Es tradicional, bueno, como les comenté, inicialmente tiene que situarse, ¿ya? Y ser razonable de sus capacidades, ¿no? Y hacer este diagnóstico de brecha digital. Es lo primero que hay que hacer, el diagnóstico de brecha digital. Saber qué es lo que quiero, es mi expectativa. Tiene que ser real, factible y gradualmente alcanzable. Juan ¿Ok? Carlos, ¿y eso podría aplicar tanto para una empresa privada como para una empresa del Estado, que también nos están haciendo hincapié de ese Sí, tema? es indistinta a las organizaciones, ¿ok? Porque el aparato privado puede ser enorme y, y complejo también. O sea, es indistinto. Se, se puede aplicar para ambas realidades. Bueno, tenemos muchísimas preguntas. Yo les agradezco Sí. de verdad el interés. De repente nos podríamos, Tania, programar una Segunda siguiente parte. para el siguiente, sí, para hacer una segunda parte de resultados quizás, ¿no? Y Ok. hablar un poco más del proceso en sí o sobre management de proyectos que tienen estos componentes digitales, ¿no? Eh, Perfecto, Juan nada, Carlos. Entonces, yo lamento no poder muchas gracias por tu contestar tiempo. la Sí, tenemos totalidad, pero sí, infinidad vamos a de estar ahí. respuestas. Hemos respondido aproximadamente la mitad y eso que todavía nos han llegado algunas todavía preguntas. Pero bien, vamos a ver de qué forma se puede quizás ver una segunda parte o bueno, ahí vamos coordinando. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu participación. Gracias a todos también por su participación. Les agradecemos. Y bueno, estamos coordinando una siguiente programa de webinar. Buenísimo. Entonces, Gracias. muchísimas gracias a ustedes. Hasta Hasta pronto. luego. Hasta pronto. Gracias. Que estén bien.